un diámetro o una sección que va a estar en función de cuánto ha de representar el conductor de fase. En esta columna tenemos el conductor de fase y en esta otra el conductor del neutro. Dice la norma que hasta 25 milímetros cuadrados o 2 ABWG en calibre americano del conductor, el cable del neutro tiene que ser el mismo, ¿ya? O sea que en este caso simplemente voy a multiplicar por 4 y ese es el cable que necesito. Pero si el cable sube a 35 milímetros cuadrados o el 1 ABWG, el cable del neutro puede disminuir de calibre al 25 milímetros cuadrados o 2 ABWG. Lo mismo que para el 50 le llega al 25, del 70 al 35, del 95 al 50, del 120 al 70. Fíjense que ahí ya casi estamos al 50%. Acá, de hecho, ya estamos en más del 50%, 150, 70. 185, 90, 50% y algo, 240, 120 es el 50%. Y en cada caso vamos a ir más o menos al 50% del promedio. 300, 150, 400, etcétera, y 1000 a 500 milímetros, ¿no? ¿Cómo interpretamos también esta relación de conductores de fase y conductores neutros? Que hasta el 25 milímetros cuadrados, normalmente nosotros podemos tener una infraestructura que normalmente lo vamos a tener en la industria, en edificios, en casas, etcétera. ¿Ya? Por tanto, el conductor neutro es un conductor importante que es el que me está permitiendo cerrar y activar circuitos. De hecho, en algún momento puede que tenga más cantidad de corriente el neutro que las fases. En cambio, cuando yo ya estoy 35, 50, etcétera, estos otros calibres mayores al 25 milímetros cuadrados, normalmente estamos hablando de cargas trifásicas o cargas ya industriales muy elevadas que normalmente la conexión del neutro ya son para cargas monofásicas menores. Entonces no necesito que tenga el mismo calibre que el conductor fase. Y ahí tengo yo un factor de ahorro también de conductores. ¿Ya? Esta es otra buena práctica de cómo se tiene que aplicar la norma para poder bajarle los costos, por ejemplo, a los cables. ¿Sí? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es en relación al uso que hoy en día se ha extendido bastante con la electrónica, ¿sí? La electrónica está tan metida en nuestra cotidianidad que tiene que ver con las lámparas LED, con los televisores plasma y todas las digitalizaciones que tenemos en casa, y ni que se diga en los centros laborales. Toda esta electrónica lo que hace es deformar la onda. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una deformación de onda, apreciados amigos? Para recordar. ¿Sí? Normalmente ¿no? En una instalación eléctrica, cuando no hay bobina, o digo, no hay mucha electrónica, perdón, normalmente la onda senoidal es tal como la conocemos, ¿sí? Pero cuando ya hay incorporación electrónica y bastante importante, como el caso cotidiano de nuestro tiempo, esa onda ya no es senoidal, ¿sí? Y es más o menos lo que estoy dibujando, ¿sí? Estoy haciendo un garabato intencionadamente. Así es como se deforma la onda senoidal. ¿Todo por qué? Por todos los componentes electrónicos. ¿Esto qué representa?
va a representar calor y una cantidad de corriente excesiva por esta deformación, y que además esa corriente, estas deformaciones que le hacen a la onda, no van a ir por las protecciones que tiene el conductor. Van a tender a alojarse, si me permiten el término, en el neutro. Y van a empezar a calentar el neutro, porque van a buscar una fuga. En esos casos, las consideraciones que se le hacen a los conductores tienen que estar tomando en cuenta esto, los factores de corrección, que en este caso tenemos hacia la tercera armónica. Ahora, la tercera armónica no se la puede eliminar. Es una armónica que es con la que más o menos ya hemos empezado al poco tiempo de que la electricidad se había vuelto popular en el mundo, porque ya se habían fabricado los diodos y demás, y esos son los principios rectificadores que han hecho la deformación de onda, por tanto no se puede evitar que no se deforme. El problema es evitar que se deforme tanto como yo lo he dibujado acá. Eso quiere decir entonces que hay que hacer un trabajo importante en el diseño, que en este caso habla de la consideración de la armónica en relación a la corriente de fase. Entonces, si yo tengo de 0 a 15 como porcentaje, lo que tengo que hacer es esta selección que se basa en la corriente de línea, y así en ambos casos en la corriente del neutro. Fíjense que cuando el porcentaje es mayor, la consideración ya se va al neutro, ya no a la fase. Esa es otra vuelta. Hasta acá, apreciados colegas, ¿tienen alguna pregunta? Una inquietud, una reiteración, con toda confianza. Y si quedó claro, también tal vez sería importante que me lo diga. Adelante, colega Eddie. Gracias. Sobre el tema de que hablaba del puesto de transformación, Sí, que bueno, en cargas que superan los 50 kVA, bueno, ahí ya merita hacer la construcción de una caseta para un puesto de transformación. Es importante aclarar, creo que hay que basarnos en la demanda máxima, indicó, ¿no es así? sí, En la demanda máxima, es decir, ya aplicados los factores de demanda. así es, así es. Perfecto, sí, Porque porque es muy común ver que, bueno, toman como consideración únicamente la potencia instalada, ¿no? Y no así ya la potencia demandada, ¿no? Aplicando ya los factores que mencionó. sí, en una instalada, de entradita vas a llegar a un transformador. Pero si le aplicas las consideraciones de factores, entonces puede que bajes de 50 y no tengas la necesidad de comprar un transformador, ¿ya? Por eso se aplica a la potencia demandada, ¿ya? Al final. Ese sí ya te va a decir si efectivamente lo necesitas o no, ¿ya? Obviamente lo vamos a estandarizar a un valor, ¿ya? No sé si hay algo más. Excelente. Una consultita más rápida. Ah, Sobre los transformadores, ¿existe alguna recomendación que indique hasta qué punto podemos cargarlos, podemos ah, demandar su potencia. capacidad? Sí, se recomienda no llegar al 90%, ¿ya? Entre un 75 a un 90% usted puede tener una exigencia, si me permite, en la potencia del transformador. ¿Por qué hay un rango en ese sentido? Porque puede que usted esté aplicando en un edificio, por ejemplo. En un edificio las cargas son relativamente suaves en el sentido de que no hay corrientes bruscas de arranque más allá de la bomba de agua, digamos, ¿no? Ahí entonces puedes llegar a un nivel más o menos de esta naturaleza, 90%. Al 100% no se recomienda que se lo tenga un transformador. Ahora,
¿Qué pasa en el caso de una industria? En una industria debería tenderse al 75 o 70%. ¿Por qué? Porque en una industria sí tenemos corrientes de arranques importantes, ¿ya? Tenemos transientes, tenemos una serie de entradas y salidas de motores que representan estos picos transientes que hay en el arco. Entonces, cuando nosotros tenemos un transformador al tope, a veces no nos da ya la potencia para absorber estos picos de arranque. Por eso es que en esos casos la idea es bajarle un poquito hasta el 75-70% de la potencia nominal del transformador. Cuando uno ya está, y eso se mide y se puede establecer por mediciones, que si yo tengo una cantidad de potencia en la industria, normalmente eso por el simultaneidad se puede verificar. Tengo una potencia yo en motores, por ejemplo, que es lo que más consume, y que eso ya casi está igualando a la potencia del transformador. Tengo que poner un alto, tengo que ponerle un ojo, porque en algún momento una salida o una entrada de un motor o una modificación de potencia de un motor podría representar